down to downtown, down to downtown, down to downtown, da 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 down to downtown, down to downtown, down to downtown, da da da. Yeah, the beat of the world on the street. To live forever, you'll do anything. Hide your ex, grab the diamond ring. This is an art to do everything. It's the time of our life. So downtown, down to downtown, down to downtown, da da. Bueno, estamos aquí nuevamente para continuar con las clases de ciencias políticas en el grado 10º. Esta vez tenemos como tema los regímenes políticos, un tema que vamos a tratar de abordarlo desde una mirada muy genérica, muy abierta, porque es un tema que puede extenderse mucho y puede volverse quizá algo complejo. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que abordar es el concepto como tal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regímenes políticos? Entonces, una definición muy genérica vendría a ser esta. Es el conjunto de instituciones que regulan la manera de llegar o acceder al gobierno y la forma en que una vez en él se ejerce el poder. La definición puede ser algo confusa, pero ya veremos que vamos a acercarnos un poco más a ello. ¿Cómo así? ¿Cómo así todo este rollo? Vamos a mirarlo, vamos a verlo a través de estos conceptos. Entonces, para entender qué es un régimen político, vamos a pensar en que tú, mi amigo de 10º grado, estudiante de 10º grado, vas a formar un gobierno, ¿cierto? Te vas a encaramar al poder. Entonces te vas a hacer 3 preguntas. ¿Quién va a ejercer ese poder? ¿Tú o tú y tus amigos o tu esposa? ¿Cómo lo vas a ejercer? Es decir, ¿te vas a montar en el poder 4 años, 20 años? ¿Vas a ser autoritario? ¿Vas a permitir que haya votaciones? Y tercero, ¿cómo accediste a él? A través de una votación, eras el hijo de un gobernante y te escogieron porque tu papá se murió, o tumbaste a alguien mediante un golpe militar, es decir, mandaste a matar al presidente o gobernante que había. Entonces, cuando tú te fijas que un gobierno puede ser ejercido por una o varias personas, la forma en que se ejerce ese gobierno y cómo llegas a ese gobierno, eso es lo que entendemos como régimen político, cómo se gobierna y quiénes gobiernan. ¿Listo? Entonces, regímenes políticos hay muchos, democráticos, autoritarios, populistas, pero para los fines que persigue este video vamos a ver solo 3 formas. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá que vamos a acercarnos aquí a las formas. Por ejemplo, aquí tenemos el más común de todos, el que es más cercano a nosotros, la democracia, ¿cierto? Esa forma de gobierno en que se intenta que se incluya la mayor cantidad de gente posible, donde todos podamos decidir, ¿sí? Vendría siendo algo así como el gobierno de un país es cosa de todos nosotros. Pero ¿cómo así que es cosa de todos nosotros? ¿Cómo se logra esto? Se logra a partir de un mínimo de condiciones para que la gente elija a un gobernante, para que tú, mi amigo, elijas a tu gobernante en condiciones de libertad y respeto, ¿sí? Entonces, uno podría preguntarse, ¿entonces la democracia es lo mismo que votar? No, es algo mucho más complejo. Tú puedes votar, pero la democracia es algo que vas a tener que realizar, que tenemos que construir todos en el diario vivir, todos los días. Por eso, si alguien te dice es que la gente persigue derechos y son demasiados derechos, no, realmente la democracia en el fondo trata de eso, que se cumplan todos esos derechos que están reglamentados en todas las constituciones y que se abarquen muchos más, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que se nos posibilite a todos nosotros, los ciudadanos, que seamos libres y que podamos ejercer todo tipo de derechos sin que nos discriminen. Vamos a ver por acá cómo la democracia requiere algunas características especiales, ¿cierto? Entonces sí, que se vote,
lo que es lo mismo, el sufragio, ¿cierto? Cuando hablamos de sufragio hablamos de votación, que puedas participar en la vida pública y política, que tengas libertad de expresión, que si tú hablas a favor o en contra de alguien no te vayan a matar. Allá se van dando cuenta qué tan democrático es Colombia, ¿cierto? Que tengas derechos y deberes, que se respete a las minorías, es decir, más allá de que tú seas negro, blanco, azul, morado, verde, fucsia, se te respeten tus derechos, o si perteneces a una etnia distinta, o si tus preferencias sexuales son, qué sé yo, que eres pansexual, heterosexual, bisexual, transexual, lo que tú quieras, se te debe respetar eso. Se debe respetar tu derecho a decidir, ¿sí? Tu derecho a que seas tratado como una persona igual a los demás. Eso no muchas veces se da. O sea que tener una democracia es supremamente complejo. Por ejemplo, aquí puse 2 ejemplos. En el país de Costa Rica, el país de Francia, que entre comillas, digo entre comillas porque habría que mirarlo con lupa, ¿cierto? Son democráticos porque los ciudadanos participan, acuérdense, una democracia puede ser participativa, ya lo vimos, ¿cierto? Los ciudadanos participan en la toma de decisiones y también es representativa cuando esa participación se la delegamos a unos dirigentes que van a tomar las riendas del país. Es como si hiciéramos un pacto. ¿Se acuerdan de aquello que hablamos en el salón? Se hace un pacto en el que yo le digo a alguien: señor, usted va a administrar esto, pero es solo un administrador, ¿sí? Entonces, vámonos acá, a donde vamos a seguir con lo de los regímenes, para que sigamos viendo. Porque ahora vamos a hablar un poco de lo que es la dictadura. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un gobierno en el que una sola persona concentra todo el poder. Por lo general utilizan mucho a los militares para hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en una dictadura? La dictadura intenta controlar todos los poderes que pueden existir en un estado. Como ustedes saben, en todo estado democrático existen 3 poderes o 3 ramas del poder, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, está el presidente, está el Congreso y está la Corte Suprema. Entre los 3 administran el poder de manera que haya una especie de balanza, que el uno controle al otro. En países donde hay dictaduras no existen esas 3 divisiones. Uno solo es Congreso, es decir, hace las leyes. Otro las ejecuta o les pone el sello para que se cumplan el presidente, y otro dicta o no sentencias, en este caso la Corte Suprema de Colombia. Entonces miren, ¿qué podemos hacer ante un dictador? Resistir, hay muchas maneras de resistir, hay maneras pacifistas como podemos ver aquí, ¿cierto? Los budistas, o hay maneras armadas, que es lo que vendría a ser una guerrilla. Una guerrilla en el fondo es una manera de resistir a un poder que ellos consideran dictatorial, que consideran abusivo. Entonces, miren por ejemplo lo que sucedió en la dictadura argentina del 76, una dictadura del señor Videla. Más de 30.000 personas desaparecidas porque estaban en contra de ciertas posiciones de ese gobierno. En un gobierno donde tú no puedes manifestar tu opinión y decidir que estás en contra de ciertas cosas, te pueden desaparecer, como le pasó a 30.000 de estos ciudadanos. Entonces, si vemos cómo funcionan las dictaduras, nos encontramos con que sus características esenciales están ahí, ¿cierto? Concentración de poder en 1 o 2 personas, negación de los derechos y las libertades civiles, no te puedes expresar, te van apaleando sin el menor miramiento. Entonces, miren, ¿cómo las caracterizamos? Uso de la violencia excesiva, te pueden reprimir, te pueden torturar, controlar las funciones de la vida pública. Por ejemplo, no me va a caminar por aquí. La pandemia entonces vendría siendo una especie de dictadura, ¿no? Y adueñarse de tus empresas. Un caso ejemplar de dictadura fue lo que ocurrió en Alemania y en Italia durante el nazismo y el fascismo. Durante la Alemania nazi de Hitler se controló todos los aspectos de la vida social de las personas. Lo mismo en la Italia de Mussolini. Regímenes totalmente dictatoriales. Entonces, para que terminemos, vamos a hablar un poco de lo que es entonces un régimen autoritario. Hemos hablado de que es un régimen dictatorial o de dictadura y de lo que es un régimen democrático. Vamos a abordar un poco qué sería eso de régimen dictatorial. Cuando hablamos de régimen dictatorial, nos estamos refiriendo a un tipo de gobierno, mírenlo aquí, que es el autoritarismo, un tipo de gobierno
en que el poder se concentra en un grupo de personas, pero que no siempre llegan con la fuerza, mediante la fuerza al poder. Es decir, en una democracia puede haber autoritarismo. Un gobierno autoritario es aquel en que puede ejercerse el poder de manera supuestamente legal, de manera supuestamente democrática, pero que abusan del poder, ¿sí? Entonces pueden existir muchos regímenes democráticos que a su vez tienen tintes autoritarios, como por ejemplo estamos viendo aquí en esta imagen. El apresado dice, hombre, pero ¿y esto no es una democracia? Y entonces el policía, el tipo le va a decir, pues sí, hay democracia, pero les gusta actuar de manera autoritaria. Miren las opiniones de este mano derecha de Videla, que fue un dictador en Argentina. Miren lo que dice: vamos a matar a los subversivos, es decir, subversivos llamaron ellos a los que se oponían a sus ideas, luego mataremos a sus colaboradores y así a sus simpatizantes y a todo aquel a que sea indiferente, ¿sí? Entonces miren cómo dentro de regímenes autoritarios y dictatoriales no hay cabida para el diferente, no hay cabida para el distinto. Y la democracia vendría siendo todo lo contrario, cabida, la mayor cabida posible para todas las ideas posibles. Para que si tú tienes una forma de expresarte y tienes una forma de ser, haya cabida también para ti. Miren la gran diferencia entre esos dos regímenes, entre esos tres regímenes. Entonces con esto vamos a acercarnos a elaborar el trabajo. Listo. Así que cambio y fuera.